columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Primera de Timoteo, y hoy vamos a estar trabajando 4 versículos del 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Padre, venimos ante tu palabra con el único deseo de que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, tu palabra es nuestro alimento, el alimento de nuestra alma. Tu palabra también es el consejo que necesitamos para todas las cosas de esta vida. Tu palabra también, Señor, nos muestra tu voluntad, tus decretos, tus mandamientos, y nos ayuda a ser santificados a la imagen de Cristo y a vivir vidas para tu gloria. Tu palabra, Señor, nos guía, nos orienta, nos fortalece, nos exhorta, nos corrige, nos levanta cuando caemos, nos recuerda tus promesas. Así que no hay nada más precioso que podamos, Señor, escuchar en esta tarde que el sonido de tu palabra en nuestros oídos. Pero te pido, Señor, que además de entrar por nuestros oídos, por tu Santo Espíritu, la graves en nuestros corazones, que nos convenzas de todo lo que en ella está y que podamos, Señor, ponerla por obra, pues no queremos solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Así que háblanos hoy y edifica a este pueblo aquí reunido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, la semana pasada nosotros empezamos la serie de Primera de Timoteo y nos quedamos únicamente en el saludo inicial. En ese saludo podíamos ver al apóstol Pablo presentándose como el autor de la carta y aprovechamos para ver algunas características que debía tener realmente un verdadero apóstol de Cristo, viendo de esa manera y concluyendo con nuestra enseñanza que era imposible y que la historia y todo el cristianismo a lo largo de los años, menos los últimos 30 y algún grupo, era imposible que pudiéramos pensar que a día de hoy hay apóstoles como los que eran los apóstoles del Señor Jesucristo. También pudimos hablar del destinatario de la carta de Timoteo y pudimos decir algunas características de él, de lo que la Biblia nos enseñaba a lo largo del relato y la historia bíblica de su persona, de su fe sincera, de que era hijo de una madre judía creyente y una abuela y una madre que tenían una fe sincera y lo habían instruido en la palabra desde su niñez, pero que tenía también un padre que era griego no creyente. Pero aún así era un joven que tenía esa fe sincera y del cual daban testimonio todos los que lo conocían y que tenía el mismo deseo de Pablo y que solamente servía buscando el bien de la iglesia. Finalmente pudimos llegar a las últimas palabras del saludo, gracia, misericordia y paz, y recordábamos que esa gracia nos estaba mencionando todo lo que nosotros habíamos recibido y no merecíamos. Eso era gracia. Por otro lado, la misericordia nos recordaba aquello que no habíamos merecido y sí merecíamos, que era el castigo de Dios. Y por última cosa, hablábamos de paz y nos recordaba que habiendo sido por siempre toda nuestra vida enemigos de Dios, feroces rivales del Señor, ahora por la fe en Cristo teníamos paz para con Dios. Aprovechamos la introducción de la carta para poder mencionar 5 cosas que nosotros íbamos a ver a lo largo de toda la carta, que iban a ser los temas principales que se iban a ver en la carta. Y hoy, a partir del versículo 3, entramos en el primero de ellos, y era el peligro de las falsas doctrinas, el peligro de las falsas enseñanzas.
Así que nosotros recordamos que Pablo tenía la finalidad de instruir a Timoteo a quedarse en Éfeso para corregir malas enseñanzas. Nosotros empezamos con 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 3 y el principio del versículo 4, donde leemos así: Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Hay una cosa interesante, hermano, y es el choque de lo que Pablo está pidiendo en esta carta con lo que se vive en los días de hoy. Pablo le está pidiendo a Timoteo que alce la voz contra las doctrinas extrañas que se están dando a conocer en medio de la iglesia. Y nosotros no lo vemos solamente en Pablo. Primeramente, Pablo aquí lo deja claro con Timoteo, pero también vemos, por ejemplo, al apóstol Juan advirtiéndonos de los anticristos y diciendo que ni siquiera deberíamos abrirles la puerta, y quien les decía bienaventurados a los falsos maestros era uno con ellos y participaba de sus malas obras. Vemos también al apóstol Pedro en una de sus cartas hablando de los falsos maestros y sus peligros. Vemos a Judas hablando de los falsos maestros y sus peligros. Y vemos al Señor Jesucristo alertando sobre la llegada de falsos profetas y sus peligros. Así que Jesús y sus apóstoles hablaban de los peligros de los falsos maestros y hablaban de la importancia de cuidarnos de falsas doctrinas. Sin embargo, vivimos en un tiempo hoy, en un tiempo donde todo es relativo, donde todas las verdades, entre comillas, valen, porque ya no hay verdades absolutas, porque todo depende de la interpretación de cada uno, porque cada uno puede ver la Biblia a su manera, porque cada uno la interpreta conforme Dios le da, porque cada uno tiene su propia visión de la fe, y entonces somos llamados a respetar cada visión, cada locura, cada pensamiento, cada ideología, cada filosofía. Cualquier persona ahora que se ponga detrás de un púlpito y empieza a decir: yo lo veo de esa manera, yo lo interpreto de esa manera, a mí el Señor me lo muestra así, pues debemos respetarlo y debemos tolerarlo. Es el mismo discurso que encontramos en medio de este mundo y con su pecado. Cuando hablamos del pecado de la homosexualidad, el discurso de ellos es que cada quien ama a quien quiera, cada quien entiende el amor a su manera y debemos tolerar y respetar las decisiones de cada uno. Yo entiendo que tú no lo veas bien, yo entiendo que a ti no te guste, pero tienes que tolerar que esa persona no le ve ningún problema, que esa persona ve el amor así. Y así con la manera de ver la familia, con la manera de ver el matrimonio, con la manera de ver el aborto, con la manera de ver la eutanasia. Bueno, yo entiendo que tú no estés a favor de la eutanasia, pero debes respetar que haya personas que estén a favor de parar la vida de alguien que sufre mucho. Yo entiendo que tú estés a favor, en contra del aborto, pero tienes que respetar y tolerar que hay otras personas que creen que en ciertos casos el aborto es lícito si ha venido de una violación, o si la persona no lo puede mantener, o cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Y ese es el discurso de este mundo. Hay que tolerar que cada uno ve la vida a su manera. Hay que tolerar que cada uno ve la familia a su manera. Hay que tolerar que cada uno ve la sexualidad a su manera. Pero no es el discurso de Dios. El discurso de Dios sí tiene valores absolutos. El discurso de Dios nunca es: todo depende de cómo se mire, las cosas son relativas, yo lo veo de una manera, vosotros lo podéis ver de otra. No, existe la manera de Dios y la manera equivocada. Existe la familia según Dios y la familia equivocada. Existe el matrimonio según Dios y el matrimonio equivocado. Existe la iglesia según Dios y la iglesia equivocada. Existe la visión de Dios sobre el aborto y la visión equivocada. Existe la visión de Dios sobre la eutanasia y la visión equivocada. Existe la visión de Dios sobre la sexualidad y la visión equivocada. Y este mundo lo que nos está diciendo es: vosotros podéis decir que tenéis la visión de Dios, pero tenéis que respetar la nuestra. Pero no es lo que Dios dice. Dios no nos pide que respetemos el error. Dios no nos pide que respetemos la mentira. Dios no nos pide que toleremos la herejía. Dios no nos dice que toleremos el pecado y lo que es incorrecto. Por el contrario, Dios quiere que seamos sal en esta tierra, que frenemos todo lo que este mundo está pudriendo, siendo nosotros un reflejo de integridad y de verdad en medio de un mundo podrido y de mentira. Pues ese mismo discurso es el que algunos creyentes traen a la iglesia. Bueno, esa es tu manera de entender la Biblia, esa es tu manera de interpretar la Biblia, pero es que solo hay una manera. Es que Dios no ha dicho algo para que cada quien lo interprete a su forma.
Dios no nos ha dado una palabra para que ahora cada uno la entienda como quiera. Es como si yo le digo, si yo tengo un hijo, le digo, ve a tu madre y dile esto. Y me viene mi mujer y me dice, no, mira, el niño ha dicho esto. Y yo digo, pero yo no es lo que he dicho al niño. Y el niño dirá, bueno, pero yo es como lo he interpretado. Y yo se lo he dicho a ella conforme yo lo he interpretado. Digo, ya, pero tú no tenías que decirle lo que tú interpretabas, tú tenías que decirle lo que yo te decía que tenías que decirle. Dios ha dado una palabra, Dios ha dado una doctrina, y para Dios es importante que se enseñe conforme a la sana doctrina. Por eso, tanto Pablo, como Pedro, como el apóstol Juan, como Judas, como el Señor Jesucristo alertan de la importancia de estar prevenidos ante la llegada de falsos maestros y falsas enseñanzas. No es relativo. No se interpreta cada quien a su manera. Nuestro mayor deber como creyentes es estudiar la Biblia tan a fondo que consigamos entender a la manera de Dios la Biblia, no a la nuestra. No es cómo lo ves tú, es cómo lo ve Dios. Y ahora, entonces, en este tiempo en el que si tú dices esto, solo te dicen no juzgues, ¿quién eres tú para juzgar? Mejor ora por ellos, mejor ámalos, pero hay que entender algo. Que nosotros digamos, eso es una herejía, lo que está diciendo es falso, no es que lo odiemos. Podemos amarlo y decir, estás equivocado. Podemos amarlo y decir, eso está mal. Podemos, o no lo hacemos con el pecado de muchas personas. Te amo tu alma, pero lo que haces es pecado a los ojos de Dios. Ellos se sienten así, no, odias, eres homófobo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque digo que lo tuyo es pecado, ¿ya soy homófobo? Porque para ellos, si no dices, está bien, te apoyo, es te odio. Pero no es así. Cuando yo digo, ese hombre está enseñando equivocadamente, no estoy diciendo odio a ese hombre, quiero que arda en el infierno, pero es una verdad. Está mal y tiene que ser denunciado, incluso por amor a su propia alma. Ojalá se arrepienta del error y se vuelva al Señor. Por amor a la iglesia, que puede ser engañada porque hay mucha gente nueva en la fe. Por amor a la verdad, que está siendo insultada y pisoteada. Por amor a la iglesia, que está siendo mostrada de una manera equivocada. Es el amor lo que nos mueve a decir, hay que corregir el error. Porque quien no ama deja la mentira fluir. Quien no ama deja la herejía correr. Quien no ama cree que es más bueno porque calla y mira a otro lado. Pero no, hermanos, si salimos a la calle y alguien está siendo abusado, alguien está siendo atracado, el que ama va a intentar arreglarlo y el que no ama va a mirar a otro lado y va a pensar, ese no es mi asunto. Ese va a parecer más bueno porque está tolerando, pero realmente tolerar el error te vuelve cómplice del error. Entonces Pablo determina que lo primero que tiene que hacer Timoteo es poner en orden la enseñanza de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te dejo en Éfeso para que instruyas a algunos a no enseñar doctrinas extrañas. Y para nosotros, mente occidental, nosotros a lo mejor aquí, europeos, algunos, o incluso para ustedes también de una cultura latina, el que eso sea lo primero que dice no es tan relevante. Para ustedes, ustedes ven la carta y todo lo que dice la carta. Pero para una mente judía como la de Pablo, el orden es importante, porque Pablo coloca al principio lo que considera más relevante. Así que si lo primero de todo lo que va a enseñar en su carta a Pablo, lo primero es que hay que cortar las doctrinas extrañas, es que eso es sumamente importante para Dios. Es sumamente importante para Dios erradicar toda doctrina extraña que se levante en medio de su pueblo. Para hacer eso, la manera de trabajar de Pablo en este caso es escribir una carta. Y no es la primera vez que vemos cartas en la Biblia. Por ejemplo, nosotros vemos cartas escritas a ángeles de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 20 leemos esto. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y luego, por ejemplo, y curioso que también vuelve a aparecer Éfeso en la historia, en Apocalipsis 2:1 empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ese ángel de la iglesia en Éfeso, esos ángeles de las iglesias,
No eran seres divinos que Dios tenía custodiando cada iglesia. En un libro como Apocalipsis, que es posiblemente de los más, o el libro más simbólico de toda la Biblia, esos ángeles representan algo, como esos candelabros representaban algo. Esos ángeles representaban a los pastores de las iglesias. Cuando el texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se escribe una carta a los pastores, a los ancianos, a los que están al frente de la iglesia en Éfeso. El deseo era corregir toda la iglesia, llevar a cabo una limpieza de las cosas deficientes. No tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero eso era para la iglesia. Pero la carta la manda a los ángeles de la iglesia, al ángel de la iglesia. ¿Por qué? Era el responsable. Iba a tomar la carta y la iba a leer públicamente a la iglesia en nombre del Señor, y entonces la iglesia, al recibir las instrucciones de la carta, iba a entender los cambios que tenían que ser hechos. Esa es la manera como Pablo está trabajando con Timoteo. Pablo está escribiendo a Timoteo una carta pública, una carta que Timoteo va a leer a la iglesia de Éfeso. Él va a leer la carta, Timoteo, un joven pastor, delante de una iglesia que posiblemente muchos podrían llegar a despreciarlo por ser joven, pero por eso quien la firma de puño y letra, ¿quién es? Pablo. Porque si Timoteo joven aparece en Éfeso y dice, he venido para corregir ciertas cosas, veo que hay cosas que están mal en la iglesia y hay que arreglarlas, había mucha gente que miraría a Timoteo, sobre todo por ser joven, por encima del hombro, y diría, ¿quién es este muchacho? ¿A qué vienes tú si eres un niño? Si eres un crío. Y posiblemente el efecto del trabajo de Timoteo no sería el mismo. Pero cuando Timoteo abre el pergamino, abre la carta y la lee a la iglesia, firmada y sellada por Pablo, Timoteo está diciendo, a mí me manda Pablo, que da buen testimonio de mí, que me autoriza para hacer lo que voy a hacer, y lo que yo voy a hacer aquí no lo hago por mi propio pensamiento o por mis propias ideas, lo hago porque Pablo me ha dicho que lo haga. Timoteo no viene como el señor de la iglesia. Timoteo viene como un siervo incluso de Pablo, al servicio de Pablo, como un buen discípulo a hacer lo que Pablo le manda. Y eso es algo hermoso. En un mundo donde todo el mundo quiere ser el señor, donde todo el mundo quiere ser el gran líder, donde todo el mundo quiere ser el protagonista, Timoteo no tiene problema en venir en nombre de otro y decir, yo voy a hacer lo que me mandó Pablo. Porque hermanos, no todos van a ser Pablos. Algunos van a ser Silas. Algunos van a ser Timoteo, y eso no es malo. Es más, todo Pablo necesita un Silas. No sería lo mismo cantar al Señor a medianoche en la cárcel solo que estar con la compañía de un hombre que te ayuda, que te apoya, un leal amigo que te anima y te dice, oye Pablo, venga, no nos vengamos abajo. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar al Señor. Que Dios te levante como un Silas es un privilegio. Porque no hay regalo más grande para el corazón de un Pablo que un Silas. Porque Pablo hay momentos en los que dice, ¿sabes qué? Llegó al final. ¿Recuerdas la segunda carta de Timoteo? ¿Quién acompañó a Pablo al final? Estaba más solo que la una. Y en esos momentos, ¿a quién te apetece tener cerca otra vez en la cárcel? No te acuerdas de todo el mundo, pero posiblemente te acuerdas de aquel que un día estaba en las peores y cantó contigo. Hay mucha gente que espera un día a lo mejor ser pastor en la iglesia. Pero recuerden que a veces hay otros que el Señor va a levantar como siervos y ayuda para pastores. No significa que les vas a llevar el maletín, que le vas a fregar los zapatos, que les vas a limpiar el coche y les vas a cortar el césped del jardín. Pero vas a estar a su lado, vas a orar por ellos, como un Moisés, vas a levantar las manos cuando se cansen en medio de una batalla espiritual y le vas a decir, no oras solo, oramos contigo. Eso para mí es un privilegio. Es más, yo no solo oro para que el Señor el día de mañana levante pastores en la iglesia. También oro para que el Señor levante Silas, Timoteos y siervos que sean un privilegio. Que cuando te venga el primer nombre a la cabeza de tu congregación, te venga ese. No porque lo quieres más, sino porque es el que más te ayuda a seguir firme. Además, si entendiéramos que ayudar a alguien que Dios pone delante a seguir firme es hacer la obra de Dios, porque reconocemos su debilidad, su pequeñez. Reconocemos, sí, Dios lo puede poner ahí, pero eso le queda grande. Y necesita apoyo, necesita ayuda. Eso es hermoso. Timoteo no llegaba como el gran pastor. Timoteo llegaba como el siervo. El siervo que iba a enseñar lo que otro siervo mucho más grande que él a sus ojos le había dicho.
Y Pablo le da toda la autoridad, por eso firma de su puño y letra, habla bien de Timoteo para decirle a la iglesia, lo que diga Timoteo se cumple, porque va en mi nombre. Así que Pablo trabaja con una carta, y lo que Pablo primero le dice en esa carta que debe hacer es instruir a que se dejen de enseñar doctrinas extrañas. Hermano, eso es uno de los mayores peligros de la iglesia. Imagínate que aquí estamos trabajando por enseñar doctrina bíblica, sana doctrina, y de golpe un hermano de la iglesia que se ha puesto a ver vídeos de algún judaizante, de la cienciología, de algún adventista, le empieza a decir a los hermanos, mira qué sermón más bueno. Oye, a mí me ha hecho pensar en algunas cosas, y empieza a sembrar eso. Y de golpe te llega ese hermano inocentemente y te dice, pastor, ¿por qué ahora sí podemos comer cerdo? Y tú, ¿de dónde nace esa pregunta? Hermano, llevas años con nosotros comiendo panceta, jamón y chorizo sin ninguna culpa, y de golpe hoy me llegas con la gran pregunta sobre el cochinillo. ¿Por qué me preguntas eso? Es que hay un hermano que me pasó una enseñanza de un hombre que se llama Alejandro Bullón, de un hombre que se llama, yo qué sé, de un primo de la señora Ellen White, y me ha hecho dudar. Ese me ha hecho dudar. Tú sabes el trabajo que me da a mí. Me da trabajo de tener que enseñar a la iglesia, instruir a la iglesia, y además ahora sacar más tiempo para sentar a una persona y lavarle otra vez lo que otro ha ensuciado. Tú sabes el peligro de eso. Porque ¿qué pasa si ese hombre inocentemente le pasa el vídeo a otro hermano de la iglesia? Y no son a lo mejor de los nutridos, de los maduros que lo cortan y dicen, no, eso está mal, por esto, comemos cerdo, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Y empieza a correr ese vídeo. Y empiezas a ver grupitos de 7, 8 que te vienen con un kipá, que te dicen, ya no se dice Jesús, eso es pagano, se dice Yeshua. Jehová no es el nombre de Dios, es Elohim, Adonai. Y tú dices, wow, ¿de dónde está viniendo esto? Y te das cuenta de cómo infecta eso a las personas, de cómo pervierte de su fe, de cómo los aleja de los caminos del Señor. Y todo empezó por un vídeo. Por un vídeo. Y no somos los pastores quien para deciros qué debéis ver y qué no debéis ver. Pero debemos tener al menos el cuidado de decir lo que empezáis a meter aquí dentro. Porque tú lo puedes ver en casa, tú te puedes confundir solo y mañana si tú te quieres ir a una sinagoga, allá tú con el Señor. Yo te diré lo mismo que Pablo a los Gálatas. Me parece que he trabajado en vano con vosotros, porque habéis caído de la gracia del Señor para volver a los yugos de los que el Señor os había hecho libres. Pues sería lo mismo, me sentiría igual que Pablo y lo único que diría, bueno, lo único que puede pasar es que crea que he trabajado en vano contigo. Literalmente lo que Pablo le dice a los Gálatas es, igual he perdido el tiempo enseñándote y instruyéndote, no ha servido de nada. Pero si ese vídeo entra aquí, nosotros tenemos una responsabilidad, cortarlo de raíz. Si las malas hierbas empiezan a salir en un terreno y no se arrancan de raíz y solo se cortan superficialmente, vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir. Deben ser completamente erradicadas. Porque si no, cuando pase un mes y te des cuenta, todo el jardín está lleno de malas hierbas. Habrá contaminado a muchos, no permitirá que buenas plantas crezcan y habrá que hacer un trabajo de limpieza terrible que tendrá grandes consecuencias. Las doctrinas extrañas son muy peligrosas para la iglesia. Por eso el Señor nos llama a hacer dos cosas: pregonar la verdad y corregir la mentira. No somos llamados solo como algunos a veces nos dicen, dedícate a predicar la verdad, no, y la predico cada martes, cada jueves, cada domingo, cada 2 por 3 en mi vida predico la verdad. Pero la Biblia no solo me dice que debo predicar la verdad, la Biblia también me enseña en muchos textos que hay que denunciar el error. Eso no te hace un juez, ni un tirano, ni un malvado. Eso te hace un fiel siervo del Señor. Un fiel siervo del Señor. Debemos tener cuidado con la semilla de doctrinas extrañas en medio de la iglesia. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Primero sorpresa, me maravillo, me asombro, me quedo perplejo al ver lo pronto que os han engañado. Y dice, ¿por qué os han engañado? ¿Por qué?
porque habéis empezado a seguir un evangelio diferente. Y él aclara, no que haya otro evangelio, no diferente en el sentido de que hay más de uno. Yo creo este evangelio, yo creo aquel evangelio. No que haya diferente. Dice, sino que algunos os perturban y pervierten el verdadero evangelio. Por ejemplo, una simple frase en el contexto judaizante que estaba trabajando Pablo con los Gálatas, una simple frase como, oye, está bien lo del evangelio, está bien lo de creer en Jesús, pero no podemos olvidarnos de Abraham, Moisés, la ley, las fiestas, las celebraciones, el Pentecostés, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, las primicias. Pero qué curioso, se han olvidado de los sacrificios. ¿Y por qué no hacéis sacrificios? No, porque ya se hizo en Cristo. Para eso sí, para las primicias no. Para las primicias Cristo no hizo nada, solo por el sacrificio. ¿Y por qué ya no tenemos sacerdotes y levitas? Hombre, porque ya no, eso era del antiguo pacto, ahora Cristo es el sumo sacerdote. Para eso también Cristo, pero para las primicias no. Para las fiestas tampoco. O sea, lo que tú sí dices que apuntaba a Cristo, Cristo lo consumó. Lo otro no. Pero si es que la Pascua es Cristo. Pablo dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, por eso celebramos la Cena del Señor. Si el Pentecostés fue nuestro claro derramamiento del Espíritu Santo, en el que ahora todos los creyentes, cuando creemos el Evangelio, somos sellados por el Espíritu Santo. Si la fiesta de los tabernáculos, como explicamos en Nehemías, era la representación de ese tiempo en que Dios los cuidó en el desierto, y nosotros podemos ver a Cristo también allí como nuestro maná, como nuestro sustento, nuestro guía y nuestro abogado fiel que intercede por nosotros hasta llegar a la tierra prometida, eterna y gloriosa. Que incluso la tierra prometida, Canaán, es Cristo también. Que el tabernáculo apunta a Cristo, que el templo apunta a Cristo, que el arca apunta a Cristo, que las tablas de la ley apuntan a Cristo, que el maná apunta a Cristo, que todo apunta a Cristo, los sacrificios a Cristo, el agua que salió de la roca a Cristo. Todo iba a Cristo. No solo lo que me interesa, todo. Cristo cambió la historia porque consumó no solo nuestra salvación, sino todas las cosas señalizaban a un lugar, y Cristo dijo, llegamos al destino, ahora se trata de mí y mi evangelio. Pero esto coge a alguien poco preparado, y esa frase como, está bien lo del evangelio, pero ¿qué hacemos con todo el Antiguo Testamento? Y empiezan a vivir cosas innecesarias, y por eso llega Pablo y dice, me asombro de que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, pervertido, que lo único que ha hecho es perturbaros. ¿Y saben qué? El mismo Pablo dice que el que predica eso es anatema, maldito por Dios. Mira si es seria la cosa. No estáis escuchando cualquier cosa, estáis escuchando un mensaje que quien lo trae es maldito por Dios. A los ojos de Dios está bajo maldición, porque pervierte lo más sagrado que tenemos, el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo llama la atención, y en los Gálatas, Pablo no está apuntando a los falsos maestros. Si tú lees Gálatas, hermano, ¿a quién está llamando la atención Pablo? ¿A quién? A la iglesia. No está llamando la atención a los falsos maestros, le está metiendo la bronca a la iglesia. Le está diciendo, esos son falsos, y vosotros necios, y vosotros ingenuos. Porque eso nos tiene que servir para entender algo. Es tan malo el que predica la mentira como el torpe que se la traga. Tú le dices a tu hijo, si viene a un desconocido a la puerta del cole y te da un caramelo, no lo cojas. Pero si viene cualquier persona a la iglesia con un mensaje, tú lo aceptas. Parecen más ingenuos que los niños a la puerta del colegio. Y eso es lo que hacen muchos. Llamamos hermano a cualquiera que entra en una iglesia, pastor a cualquiera que está en un púlpito. Somos tremendamente ingenuos. La Biblia nos alerta, maldito el hombre que confía en el hombre. No significa que pongamos en duda a todo ser humano de la faz de la tierra, pero que no podemos ir ciegamente detrás de ningún hombre. No significa que tienes que poner en duda cada cosa que hago, claro que no.
Pero tienes que tomarte un tiempo para conocerme, ver mis frutos, ver qué enseño, ver qué sale de mi boca, ver mis testimonios, ver mis cualificaciones, si cumplo los requisitos de 1 de Timoteo 3 sobre el pastorado. Tienes que analizar todo eso y sacar la conclusión, ok, es un hermano en Cristo, un siervo del Señor. No puedes ir un día a una iglesia, escuchar un mensaje y venir diciendo, wow, fuimos a la iglesia tal, pastor, y no, el pastor de allí, pastor, ¿quién es? ¿Qué sabes de él? ¿Cuántos hermanos viven diciendo, ese pastor es un gran hombre de Dios? Ah, sí, ¿a quién conoces a su mujer? ¿Conoces su vida? No, ¿qué sabes de él? Bueno, lo que veo en YouTube. Definimos gran hombre de Dios por lo que comemos de YouTube. Hermano, esto está complicado. Porque el lugar más fácil para mostrar un personaje ficticio es YouTube. Solo subo, enchufo la pantalla, hablo bien, cierro la pantalla y me pongo a tirar botellas por casa, insultar a los vecinos, no pago mis impuestos, pero en la pantalla, el nuevo apóstol Pablo. Y la gente, qué gran hombre de Dios. Cuidado, hermanos, con la ingenuidad evangélica. Que todos son hermanos, todos son pastores. No. Pablo dice, peligros de falsos hermanos. No son todos hermanos. Jesús dice, cuidaos de los falsos profetas. No son todos pastores. Así que debemos pedir a Dios discernimiento, sabiduría. Y Pablo, lo primero que sabe es el peligro de esas cosas en la iglesia. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hermano, ¿tú sabes lo doloroso que tiene que ser esto? Imagínate que yo me he tirado aquí 11 años. En octubre hacemos 11 años de congregación. Imagínate que me he tirado 11 años trabajando en la iglesia y de golpe siento un firme llamado del Señor a marchar a plantar una obra en otro lugar y decir, bueno, ya hay iglesia, ya hay hermanos, ya hay gente capacitada, ya pueden seguir caminando, el Señor me llama allí. Imagínate lo duro que tiene que ser para Pablo haber plantado una iglesia, discipulado, alcanzado a los perdidos y que cuando te estás marchando sabes algo. En cuanto ponga un pie fuera, los que no tuvieron coraje de entrar cuando yo estaba porque tengo una vara en la mano, van a venir a hacer lo que no pudieron hacer en mi presencia. Y Pablo sabe que los enemigos vienen de dos lados. Dice, porque vendrán lobos feroces. Y mira lo que dice además. Después de mi partida, inmediatamente cuando yo salga, están ahí fuera mirando. Ya se va. Hemos oído que se va a plantar otra obra. Ya se va. Ya los va a dejar desprotegidos. Ya los va a dejar solos. Ya los va a dejar sin la dureza del apóstol que lo vigila todo. Dice, en cuanto me vaya yo sé lo que va a pasar. Lo primero, que de fuera va a venir gente que son lobos feroces y que no van a tener piedad de vosotros. Y mira qué frase, no van a perdonar al rebaño. ¿Sabes lo que Pablo está pensando? Van a arrastraros al error, van a sacaros el dinero, van a manipularos, van a aprovecharse de vuestra fe. Pero Pablo sabe que no solo vendrán esos, sino que Pablo también ha dicho, y sé que de entre vosotros también se levantarán algunos enseñando cosas, y la palabra que utiliza Pablo es perversas. Esos hombres que Pablo dice al final, entre vosotros, ya estaban cuando estaba Pablo, pero no tenían coraje de hacerlo en la presencia de Pablo. Por eso hay iglesias que cambian mucho su comportamiento y actitud a algunos hermanos en algún viaje del pastor. Porque ahí se cae la máscara. Ya no está el que me puede corregir, ya no está el que me puede disciplinar, ya no está el que está atento a todo y que vive como un suricato en el desierto mirando si viene un águila, un ave rapaz, un lobo. Ya no está el que los protege, ya no está el que vela por sus almas, ya no está el guardián, ya no está el que los cuida. Sí, sabemos que es el Señor, pero ha puesto un pastor para velar por ellos. Y ahora el pastor se fue de viaje. Ahora es cuando podemos empezar a sembrar en los oídos, porque hasta que venga tenemos tiempo. Hasta que venga podemos tomar su lugar. Hasta que venga podemos llevarnos a 4 o 5 y empezar una obra. Hasta que venga. Hermano, eso se ve hoy en muchas iglesias. Yo no digo que ha pasado aquí, pero estoy convencido que si me voy dentro de 11 años que hacemos en octubre a plantar una obra y vuelvo dentro de 3 años, esto no se parece. No, pastor, estará igual. No, no estará. No estará. Porque van a venir lobos rapaces y algún sinvergüenza se levantará de entre vosotros a hacer lo que no tuvo narices a hacer cuando nosotros estábamos presentes.
Pero pastor, ¿por qué no lo hacen cuando están presentes? Porque saben que en cuanto abran la boca, haremos lo de Pablo. Cortar de raíz la doctrina extraña y decir, eso por ahí. Pero eso es autoritarismo, no, eso es proteger al pueblo de Dios. Entonces cuando papá no está en casa, los ladrones van a entrar. Cuando los niños se quedan solos, el secuestrador se acerca. Y cuando la iglesia queda desprotegida, los lobos aparecen. Por eso si a veces ves a los pastores, incluso de esta iglesia, tan atentos, tan vigilantes, tan analizando todo, no es que sean maniáticos, no es que sean controladores, es que saben que si se descuidan vendrán lobos, y si se descuidan entre nosotros también se levantarán cosas peligrosas. Entonces deben estar atentos. ¿Por qué? Por el amor que sienten por vuestras almas. Para que nadie pervierta vuestra fe. Yo tengo mi fe muy clara. Yo tengo mis creencias muy firmes. Yo tengo mis convicciones muy seguras. A mí me va a venir el del vídeo y le voy a decir, no veo ni 10 minutos, yo sé quién es, yo sé por dónde va. Yo tengo claras mis convicciones. Pero yo velo por vuestras almas, porque algunos sois nuevos en la fe, porque algunos todavía estáis aprendiendo las cosas básicas. Y alguien tiene que decir, a eso no lo puedes escuchar, te va a llevar por mal camino. Y Pablo lo sabía. Por eso le dice a Timoteo, lo primero que debes hacer, antes de regular cualquier otra cosa, porque son muchas las que se va a regular, lo primero es corta de raíz a aquellos que están enseñando doctrinas extrañas. ¿Y qué doctrinas eran esas? Déjame darte un resumen rápido de las principales doctrinas extrañas que habían en el contexto de Éfeso. La primera, el legalismo fruto de las genealogías. El legalismo fruto de las genealogías. ¿Ves que ha dicho que no presten atención a mitos y genealogías interminables? Eso, mira cómo lo dice en Tito, capítulo 1 y versículo 14. Otra carta pastoral y con un mensaje parecido. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La primera cosa que había ahí, no solo los judaizantes que se estaban arraigando en la iglesia temprana, sino el legalismo de algunos hombres que usaban las genealogías para destacar. Mira, él habla de mitos y genealogías. Y puede apuntar a dos cosas diferentes. Primero, los mitos. En cuanto a los mitos, es curioso que para los judíos que consideran el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios, hay grupos de judíos que existen otros libros que no se consideran palabra inspirada por Dios, pero los van contando, leyendo y explicando como mitos y leyendas. Por ejemplo, por ahí anda el supuesto libro de Noé. Por ahí anda el supuesto libro de Adán y Eva. Por ahí anda, por ejemplo, el segundo libro de Enoc, el libro de Baruch, el libro de la ascensión de Moisés. Son literatura. Lo puedes buscar en internet, los puedes hasta encontrar y los puedes hasta leer. Pero para los judíos serios, ortodoxos, fieles a la palabra, sabían que no era palabra inspirada por Dios. Sin embargo, habían muchos entre los judíos que lo iban explicando como si fuera palabra de Dios. Mitos sobre la creación, mitos sobre los ángeles y los demonios, mitos sobre Moisés y cómo acabó su historia, mitos sobre Adán y Eva. Hace un tiempo apareció una secta muy peligrosa de un hombre que consideraban un profeta que enseñaban que Eva y la serpiente habían tenido un hijo. Decían que cuando habla de Caín, como el fruto, el hijo del diablo, el hijo, la semilla, ellos creen que literalmente Eva y Satanás tuvieron un hijo. Y eso se ha expandido que no veas. Aunque la Biblia es clara en el momento en que se refiere a alguien como hijo del diablo, lo dice de los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y nadie lo interpreta literalmente como si Satanás fuera el padre biológico de esas personas. Se refiere a un ámbito espiritual, pero se levantó un falso profeta enseñando cosas como esas, fruto de mitos y de cosas que circulan entre judíos y que la gente como tradición va contando, como leyendas va contando, y eso empezaba a entrar en la iglesia. Gente empezaba a hablar de mitos, de cosas alejadas de los textos bíblicos inspirados por Dios. Pero no solo eso, genealogías. Habían gentiles y habían judíos que se convertían al Señor y muchas veces empezaban a congregar juntos. Incluso habían congregaciones al principio que solo eran de judíos convertidos al Señor. Pero para los judíos había una cosa que era muy importante y era el linaje.
Y los judíos que se habían convertido, entre ellos se levantaban algunos diciendo, ya, pero yo he buscado en mi genealogía, yo desciendo de Abraham, yo desciendo de Noé, yo desciendo de yo desciendo de aquel. ¿Por qué? Porque así les daba una cierta reputación en la iglesia. Y eso empezaba a crecer también en la iglesia. Gente que su linaje lo ponía por delante para ganar prestigio entre los creyentes. Y Pablo dice, esas cosas hay que cortarlas. Los mitos no son palabra de Dios. Y el linaje y la descendencia no importa. En Cristo somos uno. Otra cosa que aparecía, y esa también muy peligrosa, era el misticismo propio de los gnósticos y los ascéticos. En Colosenses capítulo 2 y el versículo 18, Pablo también dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado por su mente carnal. Hermano, habían dos cosas también por ahí mezcladas. Era el ascetismo y el gnosticismo. Voy primero al ascetismo. El ascetismo era un movimiento que consideraba que todo esto era malo. La materia, la carne, todo esto, nuestro físico era malo y que lo puro era lo espiritual. Entonces empezaban a enseñar a las personas que una manera de crecer espiritualmente era sacrificar, matar y subyugar todo lo físico. Entonces empezaban a negarse a tener ropas cómodas, se iban con ropa fea, incómoda, se negaban a buen calzado, iban o descalzos o con calzado incómodo, se flagelaban, hacían votos de pobreza, hacían votos de silencio, se golpeaban el cuerpo, se lastimaban la carne, hacían ayunos súper largos o se quitaban definitivamente alimentos que consideraban que les daba cierto placer y gusto, a pesar de que nada de eso era pecado. Pero ellos consideraban que todo lo que trajera algo placentero a la carne era malo, porque la carne era mala y solo matando la carne podían alimentar su vida espiritual y mejorar su relación con Dios. Pero eso era una mala comprensión, porque sí que hay que matar la carne, pero no en el sentido de esta carne, porque del corazón nacen los malos pensamientos, las guerras, las borracheras, los homicidios. Cuando la Biblia habla de matar nuestra carne, habla de una lucha interna contra nuestro propio corazón. Cuando la Biblia dice que no vayamos contra los apetitos, que hay que parar y frenar los apetitos de la carne, se refiere a los deseos carnales que tenemos de nuestro propio corazón. Porque si yo miro algo, lo he deseado en mi corazón. Si yo cojo algo que no es mío, lo he deseado en mi corazón. Y si yo quiero mortificar eso que hago por fuera, tengo que mortificar primeramente las pasiones que llevo por dentro. Esas personas tenían una mala comprensión, pero se empezaba a correr por medio de la iglesia ese pensamiento y la gente se empezaba a privar de cosas innecesarias, creyendo ellos que eran más espirituales. Y hasta hoy hay gente así. Hasta hoy hay gente que cree que ser espiritual es ser pobre y que si tienes buena condición económica no puedes ser una persona de Dios, porque un hombre de Dios no está cómodo con ningún lujo, porque nuestro Jesús era pobre. Y ojo, que entre el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la pobreza está el evangelio de la verdad, que no es ni uno ni el otro. Porque lo malo no era tener algún bien, era amar esos bienes y poner nuestro corazón en ellos. Entonces una mala comprensión que llevaba a errores. La segunda, el gnosticismo. El gnosticismo nace al principio, en el primer siglo de la iglesia, empieza a cobrar fuerza y hasta hoy está también entre nosotros. El gnosticismo pensaba que Dios estaba demasiado lejos de los hombres y que entre Dios y los hombres había un abismo enorme. Y que entonces los hombres no tenían acceso pleno al conocimiento de Dios. Entonces, entre Dios y los hombres, lo que quedaba por medio, todo su conocimiento, su sabiduría, lo llamaban pleroma. Y a ese pleroma no tenía acceso todo el mundo, sino que habían unos seres divinos, espirituales, elementos escogidos por el Señor, a los que llamaban eón. Y esos elementos escogidos por Dios se les había concedido esa sabiduría, ese conocimiento, ese pleroma, y solo ellos lo podían transmitir a los hombres. Por eso habla de la adoración de ángeles, porque ellos creían que realmente solo a través de algunos seres espirituales podíamos llegar hacia el Señor. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura, cuando vemos Colosenses, vemos que el pleroma de Dios, la plenitud de Dios, es Cristo. Y que si queremos conocer a Dios, no es a través de ángeles, ni de visiones, ni de sueños, es a través del verdadero pleroma y la plenitud de Dios que está en Cristo Jesús. Pero ese pensamiento estaba empezando a estar en la iglesia y la gente empezaba a adorar cosas extrañas.
Luego, otra de las marcas que habían, la tercera, y termino con esa, era la marca de falsos cultos griegos y sus sacerdotisas. En 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 4 dice: y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. En ese caso, los mitos no se refiere solo a los judaicos, sino a toda la corriente griega que envolvía a la iglesia de aquel entonces. Piensa que la iglesia de Éfeso, Asia Menor, estaba muy marcada en aquel entonces por la cultura y el pensamiento griego. Un lugar donde la adoración a personas como Artemisa era muy común. El templo de Artemisa, la central estaba, el templo de Artemisa estaba en Éfeso. Era el lugar de adoración de esa diosa, que seguramente por el término romano la conocerán mejor, Diana. Pero el nombre original para los griegos era Artemisa. Allí habían orgías. Allí los líderes de la religión de Artemisa no eran los hombres, eran las mujeres. Para Artemisa no habían sacerdotes, habían sacerdotisas. Las sacerdotisas de Artemisa no se vestían como las mujeres creyentes o judías de entonces, sino que se vestían con mucha sensualidad. Incluso en los cultos Artemisa se usaban otras mujeres como una ofrenda sexual para que hombres vinieran y participaran de esos cultos religiosos. Todo eso empieza a llegar a la iglesia. ¿Por qué te crees que Pablo empieza a decir: oye, que se acuerden las hermanas que se deben vestir con pudor, con decoro, con modestia? ¿Por qué Pablo empieza a decir: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Porque algo que la iglesia ya sabía empezó a cambiar. Y mujeres que sabían cuál era su lugar empiezan a querer ser sacerdotisas porque lo han aprendido de las griegas. Y mujeres que se vestían con piedad ahora se empiezan a vestir provocativas porque lo han aprendido del culto griego. Y hermano, hasta hoy sigue así en algunas iglesias. Que la influencia de las pastoras no es la Biblia, sino los cultos paganos. Que le dijeron religiones paganas a muchas personas: vosotros podéis tomar otro lugar. Eso que dice la Biblia está pasado de moda. Entonces esas eran las doctrinas extrañas que iba a combatir Timoteo, que estaban alrededor de Éfeso. Y hermanos, siguen alrededor nuestro. Ahora mira todo eso, los mitos, las genealogías, los cultos griegos, el gnosticismo, el ascetismo, todo alrededor de la iglesia. ¿Y sabes qué dice Pablo que hay que hacer? Como un vallado: Timoteo, no dejes que nada de eso entre aquí. Porque cualquiera va a pervertir, perturbar y va a infectar la iglesia. Hermano, hoy quizá algunos nos cogen lejos ya. Quizá no vemos gente adorando a Diana, Artemisa por aquí, pero tenemos el evangelio de la prosperidad. Tenemos el movimiento de palabra de fe con el decláralo, decrétalo. Tenemos el pensamiento positivo marcado por lo de la nueva era. Si tú lo crees, si tú lo piensas, si tú realmente lo repites, estás convencido, se lo dices al universo, al final el universo te lo da. Y eso es así. Pero eso ha infectado a la iglesia, porque ese pensamiento de, si tú le dices al universo: yo voy a traer un buen trabajo, voy a traer un buen trabajo, voy a traer un buen trabajo, el universo te lo concede. Eso ha llegado cristianizado a nosotros. Si lo pides con fe, llega. Si tú lo visualizas, si tú lo ves con los ojos espirituales, aunque no lo veas con tus ojos de carne, si tú visualizas con los ojos del espíritu, con los ojos de la fe ese trabajo, Dios te lo dará. Hermano, es cristianizar la filosofía pagana. Solo hay que cambiar el universo por Dios, solo hay que cambiar esto por fe, y la misma enseñanza la traigo. Y los ingenuos se la comen con patatas, porque en vez de ser como los bereanos que analizan todo, somos como polluelos que solo abren la boca, mamá trae el gusano triturado y yo me trago lo que mamá me pone ahí. Porque si soy un bereano, el pastor me dice: cuidado, 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 cuidado con la letra, cuidado con el espíritu religioso, cuidado, 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 te vas a enfriar, cuidado con un espíritu de rebeldía, cuidado con un espíritu de confusión, cuidado, tú hazme caso a ciegas, cree en mí aquí me ha puesto el Señor, y si tú realmente estás en esta iglesia, tienes que creer que a mí me ha puesto el Señor y creer lo que yo digo. No mires Biblia, no mires vídeos, tú sígueme a mí, porque como mires Biblia, tendremos un problema. Así funciona en muchos sitios. Entonces, eso no puede estar entre nosotros. ¿Y qué provocan esas cosas? Pablo dice que va a provocar un freno para la obra de Dios. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice así: lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora.
los mitos, las genealogías, las cosas extrañas que estaban generando en la iglesia. Discusiones. Debates ahí. A lo mejor llegaba Timoteo y ¿qué estaba haciendo ese grupo? Debatir. ¿El linaje de quién? Por ahí debatiendo que si Moisés ascendió y esto y aquello, por ahí debatiendo algo de los orígenes de la creación, por ahí debatiendo algo de ángeles, y tú diciendo, ¿de dónde sacáis todo eso? No, porque el hermano nos ha dicho que los judíos por muchos años han creído esto. No, porque el hermano nos ha dicho que él ha visto su árbol genealógico y ese... Digo, ¿pero dónde está la palabra? ¿No estáis hablando del evangelio? ¿No estáis ganando? ¿No estáis predicando la palabra? ¿No estáis haciendo discípulos? ¿No estáis enseñando la doctrina apostólica? Estáis perdiendo el tiempo. Y es lo que trae muchas cosas extrañas a la iglesia. Pérdida de tiempo. Discusiones innecesarias, debates innecesarios. A veces hay personas que me dicen, pastor, ¿por qué no entras en algún debate aquí en la red? ¿Por qué no entro en debates? Si no entro en debates, la gente suele decir, es porque sabe que va a perder, es porque no tiene argumentos, es porque tiene cobardía. Miren, al final todo el mundo va a pensar muchas cosas de uno. Pero te digo por qué no, yo con toda sinceridad, porque no va a traer nada bueno, porque tengo mejores cosas que hacer, porque el tiempo que tengo es poco. Y lo tengo que invertir con sabiduría. Y me voy a pasar 1 hora y media delante de una persona que tiene también sus convicciones claras, que cada uno se va a ir a su casa con las mismas convicciones, que la gente va a quedar en el vídeo a veces incluso más confundida y no va a servir de nada. Que vengan a casa y hablamos del tema, cara a cara, sin confundir a nadie, con un espíritu humilde, aprendiz, y ahí sí. Porque tenemos que ser sabios eligiendo nuestras batallas. Tenemos que ser sabios a la hora de elegir dónde invertir nuestro tiempo. Y no estamos para perder tiempo con discusiones interminables. Y hay gente en la iglesia que, sin querer, porque son necios, inmaduros, empiezan a hacer preguntas a la iglesia que solo van a traer discusiones interminables. Y tú dices, no, hermano, ahora no te puedo contestar eso. Ya, pero pastor, yo quiero... No va a traer nada edificante. Nos va a quitar 15 minutos de la clase que podemos hablar de la palabra del Señor y no es nada relevante. Tenemos que ser sabios. Porque a veces Satanás no te va a poder echar de la iglesia, pero te puede hacer perder el tiempo dentro de ella. A veces creemos que lo único que Satanás quiere en la vida es desviarnos del camino del Señor. Puede hacer muchas más cosas. Satanás no me puede quitar la salvación, pero puede hacer que en este tiempo pierda mucho. En esta vida pierda mucho de mi tiempo no cumpliendo la misión, no dedicándome al pastorado, no dedicándome a la familia y dedicándome a cosas inútiles, que llegaría al cielo, pero habiendo sido casi infructífero en esta tierra. Tenemos que entender que Satanás tiene diversas maneras de trabajar. Pero Pablo además dice que esas cosas no permiten avanzar el plan de Dios, que es por fe. Y ahora mi pregunta es, ¿alguien puede impedir el plan de Dios? La verdad es que Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la Biblia nos afirma que nada puede impedir el avance de la iglesia, porque este texto dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y lo que nosotros debemos entender en este pasaje es una cosa, hermano, ¿quién va a la guerra con una puerta en la mano? ¿Quién va a la guerra a luchar con una puerta? A la guerra te llevas una jabalina, te llevas una espada, te llevas un arco, te llevas una ballesta. Pero no te vas con una puerta. ¿Quién está en la puerta con la batalla? En una guerra, los que están siempre en la puerta, si has visto películas, son los que están siendo atacados, que están aguantando la puerta para los que atacan no puedan pasar a su territorio. Y eso es lo que está enseñando Jesús. La ilustración no es que Satanás y su pueblo, su ejército, no significa que ellos nos están atacando y nosotros estamos aguantando la puerta. No, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Es Satanás y su ejército el que está intentando frenar el avance de la iglesia y la iglesia arrolla con Satanás en el poder de Dios y sigue llevando el evangelio. Entonces, Dios ha dejado claro que nada va a frenar la iglesia. Además, Isaías 14:27 dice, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Es decir, la Biblia es clara, Dios es soberano, nadie puede frustrar sus propósitos. Entonces, ¿por qué Pablo dice que esas discusiones interminables impiden el avance
de la obra de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? Lo que Pablo se está refiriendo a que se vuelven un tropiezo para los hermanos. En Gálatas 1:7, mira que habíamos leído, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No, las doctrinas extrañas no van a frenar la obra de Dios, pero puede tener algunos creyentes durante un tiempo perdiendo tiempo en la obra de Dios. Porque en vez de estar viendo un vídeo edificante de palabra de Dios, te pones a ver un vídeo sobre si Eva y la serpiente tuvieron un hijo. Y te tiras 1 hora con un mensaje corrupto, pervertido, no cristiano, y en vez de haber estado 1 hora edificándote. Porque en vez de salir con tus hermanos a evangelizar, os paráis en una plaza y empezáis a debatir de algunas doctrinas y enseñanzas. Oye, al final se nos ha ido el tiempo. Ya no da tiempo de evangelizar. En vez de estar haciendo la obra, habéis perdido el tiempo con mitos, habéis perdido el tiempo con discusiones eternas, fruto de doctrinas extrañas que no deberían haber entrado entre vosotros. A eso se refiere Pablo. Nada va a frenar el avance de la iglesia, pero aquellos que dan oído a las doctrinas extrañas van a perder tiempo en cosas que no son la obra de Dios. Dios no quiere que pierdas tiempo leyendo libros de Joel Osteen, de Maldonado, de Cash Luna, diciendo, bueno, tomaré lo bueno, desecharé lo malo. No, a ver. Dios prefiere que leas tu Biblia, que leas libros que te edifiquen totalmente, que leas palabra que traiga beneficio a tu vida espiritual. Dios no quiere que estés perdiendo el tiempo A ver, si yo sé que un hermano me llama para hablar y es para quejarse, para reclamar, para murmurar, yo no voy a apartar 2 horas de mi vida a estar simplemente escuchando reclamaciones, quejas y cosas que no me van a edificar, cuando puedo quedar con ese otro hermano que me va a decir, vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a hablar del sermón, vamos a hablar de cómo trató con nuestra vida. Y hay mucha gente que dándole oído a doctrinas extrañas, a mitos y a hermanos peligrosos, pierden tiempo de lo que deberían invertir en las cosas de Dios. La doctrina extraña en la iglesia no frena a la iglesia, pero la doctrina extraña en la iglesia hace que muchos hermanos pierdan tiempo en la iglesia. Sé selectivo con tus conversaciones, sé selectivo con quién quedas, sé selectivo con qué lees, sé selectivo con qué ves en la tele. Nos queda poco tiempo en esta tierra, el tiempo que tenemos es para la gloria de Dios y no podemos perderlo. Ah, pastor, un café. ¿Qué vamos a hacer en ese café? ¿Es para hablar de fútbol, del tiempo, mirar el aire? Entonces, hermano, lo siento, tengo que estudiar. Ah, pero nunca, es que tengo que hacer cosas más relevantes, no sé cuándo me muero. Tú tienes demasiado tiempo, a lo mejor tú vas a vivir 90 años, yo no tengo certeza de llegar a los 40, quiero servir al Señor. Ah, pero pastor, ¿qué tiene de malo quedar? No tiene nada de malo, pero vivir quedando, ¿qué haces para el Señor si vives quedando? Y bueno, pero queda con gente que te edifique, queda para hablar de temas relevantes, que te lleven a ser más santo, que te lleven a confesar pecados, que te lleven a crecer en piedad. Vale, ahí sí, tomamos un café y hablamos de Dios, hablamos de su palabra, hablamos de nuestro carácter, oramos el uno por el otro. Ahí sí. Pero vamos a quedar para la gloria de Dios. Vamos a tomar un café para la gloria de Dios. Vamos a comer para la gloria de Dios. Algunos salen de la iglesia y apartan su fe hasta el próximo culto, hermano. Algunos pierden mucho tiempo en su vida. Ah, pero pastor, no podemos vivir solo para Dios. Uy, si piensas así, hermano, empieza a leer tu Biblia por el principio otra vez. Porque no vives para otra cosa. No, pero habrá que trabajar. Sí, pero trabaja para sustentar esta vida que te permite seguir viviendo para Dios. No vives para trabajar. Ya, pero habrá que darle tiempo a la familia. Un tiempo que edifique tu familia para la gloria de Dios, no para perder el tiempo. Todo envuelve a Dios y su gloria. Pastores, que vamos a acabar siendo la iglesia de los fanáticos. Fanáticos para la gloria de Dios también, pero... Hermano, yo no creo que a ninguno de nosotros, por estar en esta iglesia, lleguemos delante de Dios y nos diga, me has tomado demasiado en serio. Pero me da mucho miedo que busquéis una iglesia un poco más light y que el Señor os diga, no me tomaste demasiado en serio. Hermano, mejor no quedarse corto. Con Dios nunca está de más. Siempre se puede orar más, leer más, salir a evangelizar más, predicar más, enseñar más, estudiar más, congregar más. Con Dios siempre se puede más. Menos no.
Ahora el versículo 5 a mí me impacta mucho. Estamos llegando ya al final de la enseñanza. El versículo 5 nos enseña la motivación de Pablo en este caso. Y yo tendré que hacer un matiz para que nadie se confunda. Primera de Timoteo 1:5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción, mira lo que le dice a Timoteo, ve e instruye a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Lo primero que tiene que hacer Timoteo es ir directamente a los que la están enseñando. Y mira que dice, pero el propósito de esa instrucción, Timoteo, el propósito de ir a ellos es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Timoteo, ves a ellos que están perdiendo tiempo con mitos y genealogías, pero no vayas a matarlos. No quiero que los eches directamente, Timoteo. No quiero que les digas fuera de la iglesia que eso no vale. No. Y ahí es donde está el matiz. Porque hay partes de la iglesia, vimos al apóstol Juan diciendo, si alguno les abre la puerta de casa y les dice bienvenidos, participa de sus malas obras. O sea, hay partes de la Biblia donde habla de algunos falsos maestros con los que no tenemos ni que sentarnos en la mesa. Hay unas partes de la Biblia donde hay ciertas falsas enseñanzas y falsos maestros que Pablo dice que deben ser arrancados de la comunión del pueblo de Dios. Pero en este caso, Pablo no dice eso. Pablo dice que intente ir con una motivación. Un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. ¿Sabes cuál es la motivación? Según de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¡Wow! Una de las cosas que más necesitamos en la iglesia es discernimiento para saber ver cuál es cada caso. Porque hemos visto, hay casos donde la escritura dice, ni comáis en la misma mesa que esa gente. Hay casos donde la escritura dice, esa gente sacadla de la iglesia que va a destrozar al pueblo. Y hay casos como este donde Pablo le dice a Timoteo, hazlo con ternura. Ojalá se arrepienta. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto. Porque no es lo mismo un Maldonado que está prostituyendo la fe, enriqueciéndose a costa de la gente, haciendo mercadería de las personas, que un hermano que vio un vídeo se ha confundido y está hablando con los hermanos. Y a lo mejor su intención no es dividir la iglesia, es que su intención es que cree que ha descubierto algo grandioso y dice, wow, ¿y si estamos pecando? Voy a hablar con la iglesia. ¿Es diferente o no es diferente? A ese Pablo dice, con ese ni os sentéis. Pero ese sigue siendo un hermano y puede ser que no sea un falso maestro, puede ser que no sea un falso profeta, puede ser un hermano confundido que viene de un trasfondo judío y como le han enseñado, ¿no te acuerdas de Pablo? Judío, fariseo de fariseos, de la tribu de tal. Pablo no era así, pero Pablo lo entendió y al final ¿qué dice? Todo eso lo tengo por basura. Lo que pasa es que habían algunos judíos que todavía no habían entendido lo de Pablo y todavía, no, yo vengo de la tribu de Benjamín, yo soy descendiente de fulano. Y Pablo dice, están perturbando a algunos, están haciendo perder el tiempo, pero esos no son como aquel lobo rapaz que viene a comerse la iglesia. Entonces, al lobo hay que darle un barazo y echarlo del redil. Pero a ese, antes de ver si es un lobo, porque puede llegar a ser un lobo, antes vamos a intentar ver si se arrepiente. Hermano, eso no es de Dios, eso no edifica. Mira, la Biblia dice esto, hermano, vuélvete al Evangelio, vuélvete a la sana doctrina, vuélvete a lo que Pablo nos ha enseñado, vuélvete a lo que Jesús nos ha enseñado. Y luego sí, habrá que ver el resultado, habrá que ver el camino que toma y ahí tomar nuevas decisiones. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que en ese preciso caso eran hermanos de entre ellos, que estaban confundiendo, pero no los veía de momento a simple vista como un lobo. Y que el mayor deseo en ese momento de Pablo era, produce en ellos un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. Tráelos de nuevo al Evangelio, Timoteo. Hay que cortarlo, sí. Vas a decirle a la iglesia, eso está mal, no escuchéis a esos hermanos. Pero hermanos, volveos de eso. Algunos pensamos que eso, pero los va a avergonzar. Pero eso no es malo. Hay que proteger a la iglesia y hay que buscar el bien de ellos. Porque si voy a ellos, es verdad, está mal. ¿Y cómo ahora qué hacemos con todos los que le habéis dicho que eso era así? La iglesia tiene que saberlo.
pero deseamos que os arrepintáis de vuestro error. Así que en este caso se ve el corazón más pastoral de Pablo, queriendo que se arrepientan de lo que estaban enseñando y vuelvan al evangelio que es por la fe, a la enseñanza de ellos que es por la fe en el Señor Jesucristo. Además, las 3 cosas que acaba de mencionar Pablo son 3 cosas que necesitamos todos nosotros. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un... La primera cosa que había mencionado Pablo antes era un corazón puro. Y mira lo que le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Mira, la vida del cristiano es correr, pero no solo huir del pecado. Hay algunos creyentes que creen que se trata de huir del pecado. Ah, pastor, pero no debemos huir del pecado, sí, pero Pablo no le dice a Timoteo solo huye del pecado y ahora sigue corriendo como si el pecado te persiguiera. Es huye del pecado, pero corre persiguiendo otra cosa. Antes corrías hacia el pecado, ahora dale la espalda al pecado, huye de él, pero corre buscando otra cosa, ¿qué? La justicia, el amor, la fe, la paz. Pero otra cosa importante para aquellos llaneros solitarios evangélicos: esa carrera no es tuya solo. Corre para allá, pero corre con más gente. ¿Y con qué gente corro, Pablo? Porque hay mucha gente aquí en la iglesia. Sé selectivo. ¿No te he dicho que seas selectivo? ¿Con quién corro, Pablo? Corre con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Si te pones a correr en tu santidad y de golpe se pone a ti alguien al lado que solo se queja de las cosas, de la iglesia, de los pastores, del mundo, de la política, del evangelio, de su fe, no corras con ese que ese no quiere correr. Ah, pero pastor, háblale del evangelio y sigue corriendo. Lo que no te puedes quedar es atrás. Háblale del evangelio. Hermano, yo voy corriendo, que por ahí van mis hermanos que sí tienen ganas de correr con un corazón puro. Segunda cosa que debemos cultivar. Hechos capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido decentemente delante de Dios con una conciencia perfectamente. La segunda cosa que había mencionado era una buena conciencia. Y mira lo que dice Pablo. Pablo está delante de un concilio, de muchas personas que dicen: Pablo es un hereje. Pablo está confundiendo a los judíos. Pablo solo tiene interés de montar su propia religión. Pablo es un enemigo de Dios. Pablo solo quiere el dinero de los cristianos. Un montón de gente. Y Pablo solo les dice una cosa: ¿sabéis qué? Yo tengo la conciencia tranquila delante de Dios. Y eso a nosotros nos debe dar paz. Por ejemplo, yo que sirvo en esta iglesia como pastor. Es más, y que algunas personas fuera de la congregación también nos conocen. Por ahí hay gente: eres un hereje, un hijo del diablo, calvinista endemoniado. Solo quieres fama. Solo estás en internet porque buscas fama, porque quieres ser protagonista, porque quieres que te conozcan, porque quieres ser una estrella. Hablad, si es que no pasa nada. Si opiniones, hay libertad de eso. Hay libertad. Tú piensas eso, mi madre piensa otra cosa, mi mujer piensa otra cosa. Aquí cada uno puede pensar una cosa, pero solo me importa lo que piense a uno. El que me conoce realmente. Y por eso Pablo nos da una enseñanza. Lo que importa es tener una buena conciencia delante de Dios. La gente puede opinar, pero al final solo uno ve el corazón. Solo uno conoce las motivaciones y ante él yo tengo que estar con una conciencia limpia. Si me encuentro con una conciencia que me dice: oye, a lo mejor te está motivando otra cosa, no hay que arrepentirse. Pero si me dicen 1000 cosas y mi conciencia me dice: Señor, pero es que yo sé que no lo hago por eso. Todo está bien, Juanma. Todo está bien. Lo que importa es lo que tú y yo sabemos. Opinar, no puedes impedir que la gente te odie. No puedes impedir que los que creen otra cosa crean que tú eres el hereje. No puedes impedir que para algunos seas un mal pastor. No puedes impedir que algunos hablen mal de ti como pastor. Otros te elogiarán, otros te odiarán. Unos te amarán, otros te aborrecerán. Unos querrán abrazarte, otros querrán ver tu caída. Tú no puedes impedir lo que la gente va a sentir, lo que la gente va a pensar, lo que la gente va a querer, pero tienes que tener la conciencia tranquila delante de Dios. Eso no es una visión altanera de: a mí me da igual lo que penséis. No, yo me tengo que esforzar por tener una buena reputación delante de los hombres y dar un buen testimonio. Pero a pesar de que intente tener una buena reputación, un buen testimonio y enseñar fielmente, habrá oposición, habrá gente que te va a odiar. ¿Odiaron a Jesús? ¿Y acaso hizo algo malo? Pero la conciencia debe estar tranquila. Y finalmente,
Segunda de Timoteo 1:5, pues tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide, a tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que esas tres cosas debemos cultivar: un corazón puro, una conciencia limpia y finalmente una fe sincera. Porque si hay una fe sincera, es que hay una fe falsa, mentirosa. Y hermano, eso es un peligro. La cantidad de personas que hay en medio del pueblo con una fe superficial. Hay gente que tiene la fe puesta en todo menos en Dios. Por eso se vuelven al mundo. Por eso pasan un mes en la iglesia, 3 meses malos. Hay gente que cree que es cristiano. Y ojo, yo entiendo que un creyente pase años en la iglesia y pueda tener un mes malo. Pero hay gente que cree que es cristiano y pasa un mes en la iglesia, 2 fuera. Un mes en la iglesia, 2 fuera. Y cree que tiene baches. Digo, no, tú eres un bache. Eres un gran bache con reflejos de cosas que van bien, pero... Hermano, todos debemos tener baches. Pues imagínate que cada mes y medio yo te digo, hermano, me retiro un mes que me ha dado un bajón. Ahí al mes y medio vuelvo, predico 2 meses, hermano, me ha dado otro bajón. Tú te vas a ir de la iglesia. Y no es que no tengamos bajones. A veces cada semana viene alguno. Hay rachas que estamos 6 meses sin bajón y golpes nos vienen 2 meses de bajón. Pero seguimos predicando, seguimos enseñando. Porque la fe no está en cómo me siento, la fe no está en qué bien estoy, qué mal estoy, qué a gusto estoy, qué feliz estoy. La fe está en el Señor y en la obra que hay que hacer. Yo no puedo llamar cada 2 meses al jefe y decirle, hoy vuelvo a estar de bajón. Mi jefe me ha dicho, pues ya quédate con el bajón en casa. Pero nos tomamos la fe de otra manera porque no es sincera. Porque no es una convicción, es una ligera creencia en algo. Así que Pablo quiere que los corrija tiernamente, deseando que se arrepientan, y que la motivación de todo eso es cultivar en todos un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y terminamos el pasaje de hoy, los versículos 6 y 7. Pablo, a pesar de que los corrige con ternura, los describe de una manera peculiar. Para que entendáis que se puede decir, eres un falso, pero te amo. Porque vivimos en el tiempo de te digo, oye, eso es pecado. Ya me caes mal. ¿Por qué? Hermano, eres bastante orgulloso, pero te amo mucho. ¿Cómo que orgulloso? Mira, lo acabas de mostrar. Pero te amo. No, yo a ti no. ¿Pero por qué no? Tú no me amas. Porque solo ves mis errores. Ah, mira, la víctima. Hermanos amados, Dios vive diciéndonos cada día cosas que están mal en nosotros y no hay nadie que no sabe más que Él. Porque el que ama no te deja mal. El que ama te hace ver lo malo para corregirte y ayudarte a caminar hacia lo bueno. Así que Pablo los quiere corregir, pero los va a describir de esta manera. Algunos, desviándose de estas cosas, ¿de qué? Del corazón puro, de la buena conciencia, de la fe sincera, de la fe en el Evangelio, se han apartado ¿hacia qué? Mira qué es para Pablo todo lo que están enseñando. Para Pablo no es ni doctrina. Para Pablo es solo palabrería. Hermano, que cuando nos quedemos para hablar de las cosas de Dios, que hablemos doctrina, no palabrería. Para Pablo era palabrería. Y mira qué dice ahora, queriendo ser maestros de la ley. ¿Qué querían ellos aparentar ser? Porque yo vengo con algo que tú no sabes. Esto es lo que hace un pastor mexicano muy conocido cada vez que te dice cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial y en qué año va a llegar el fin y que esta unión entre Rusia y China representa a Gog y Magog y todo el mundo lo sigue porque es una eminencia en las redes, en México. Y ese hombre ha enseñado que hay una generación antes de Adán y Eva, ese hombre ha enseñado cosas muy extrañas y la gente lo sigue considerando un gran maestro. Hermano, el problema es cuando algunos queremos enseñar lo que nadie más enseña. ¿Para qué? Para alardear de a mí Dios me ha revelado lo que no le ha revelado a nadie en 2000 años. Pero si la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, ¿no te parece extraño que te esté revelando cosas que ayer, hoy y siempre nadie ha visto? Pero algunos quieren aparentar. Yo soy el maestro de maestros. Yo soy el gran profesor. Yo te enseño cosas más profundas. Vas a caminando por fe. Solo es Biblia, Biblia, Biblia. Yo te voy a traer mensaje fresco. Palabra fresca. Revelación de lo alto.
directa de Dios y yo. Tenemos una conexión, fibra óptica, entre yo y el cielo. Lo que yo traigo no te lo va a dar nadie. Palabra de ciencia. Y tú corriendo detrás, no, ábreme el cielo y despéjame la duda. Que estoy cansado ya, que vas a caminando por fe y solo es primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Corintios, segunda de Corintios. Estoy cansado ya. Solo leen Biblia y explican Biblia, leen Biblia y explican Biblia. Esa gente traía mitos. Esa gente traía leyendas. Esa gente traía genealogías que nadie más había descubierto. Porque querían aparentar ser maestros de la ley, pero para Pablo era pura palabrería. Y así me suenan a mí los que traen palabra fresca. Cuando empiezo a ver un vídeo de un pastor que digo, voy a ver si este es de los buenos. Y empieza el mensaje diciendo, hermano, no sé qué ha venido a buscar, pero yo traigo palabra fresca de lo alto. Stop, vamos a buscar a Israel Sanz como siempre, vamos a ir a por Sugel Michelén, más vale lo conocido que empezar a perder. Hay que usar el tiempo con sabiduría. Cada vez que pruebo con uno nuevo, me escalabro y digo, ¿para qué sigo probando? Si eso ya tienen vídeos para lo que me queda de vida, yo no me arriesgo. ¿Por qué? Porque algunos, queriendo ser maestros de la ley, mira que dice Pablo, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. No entienden ni lo que dicen, ni las cosas de las que hacen declaraciones categóricas. Cuando alguien ha visto un vídeo en YouTube y te empieza a decir, sí, porque, mira el ejemplo de antes, porque Eva y la serpiente tuvieron un hijo, y le haces 4 preguntas y, bueno, sí, porque Eva, o sea, tú me estás repitiendo el vídeo. Es como cuando hablas con las feministas, porque el patriarcado, porque la brecha salarial, saben 4 frases y las repiten como papagayos. Pero a la que le pregunta, oye, dame un ejemplo de eso. Es que el patriarcado, no, pero dame un ejemplo. No, pero es que nos oprime. Digo, pero dame un ejemplo. Yo te pido un ejemplo. O sea, yo entendí lo del patriarcado, la brecha salarial, la opresión y todo esto. Pero ahora dame ejemplos reales de dónde se ha visto esto. Es que... Y hay gente en la iglesia que habla de cosas así. Porque, hermano, no debemos enseñar lo que a mí me han enseñado. Debemos enseñar lo que me han enseñado, he analizado en la palabra y estoy convencido y entiendo. Para que cuando me hagas una pregunta sobre lo que te estoy enseñando, esté tan convencido que te sepa responder la pregunta. Y no decirte 4 frases y si me sacas de ellas. Y es lo que dice Pablo. Esos mitos y esas genealogías aparentan ser maestros, pero solo es palabrería, porque ni siquiera entienden de lo que están hablando. Así que Pablo no los ve tan peligrosos como aquel falso maestro a simple vista por ahora. Por eso Timoteo ve, corta eso, pero intenta que esas personas vuelvan al Evangelio y a la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por la enseñanza de hoy. Y ayúdanos, Señor, a ser sabios para discernir esas cosas también cuando se levanten en medio de nosotros. Guarda nuestros corazones de la palabrería y de las cosas que no aprovechan para el avance de la obra de Dios. Y ayúdanos, Señor, a discernir cada caso para también saber apartarnos de que los que sea necesario, pero también intentar corregir con ternura y llamar al arrepentimiento a aquellos, Señor, que son tuyos y pueden estar confundidos. Señor, guíanos para hacer las cosas debidamente, buscando que tanto en ellos como en nosotros siempre se cultive en nuestra vida un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.